Álbum de fotos es presentado con el auspicio de... Una gráfica deportiva capta el momento de un partido de fútbol cuando el balón es rechazado por los aires. 3 deportistas participan en la jugada y uno atrás observa el desenlace. Pero hay un claro protagonista de esta escena, el arquero, quien ha realizado un gran esfuerzo para rechazar el esférico y proteger el arco de su equipo. Una imagen sensacional que es el punto de partida de nuestro programa de hoy. Sin embargo, hay algunas dudas. ¿Por qué se tomó esta fotografía? ¿Qué equipos disputaban el encuentro? ¿Quiénes son los jugadores? ¿Cuándo se la tomó? ¿Y en qué estadio del país? Estas respuestas y muchas más las conoceremos en Álbum de Fotos. Sean todos bienvenidos. Este es Nacional. Nacional y MLE. Ya, ese es Ñato García. Ñato García. Y Valdión. Valdión, no es Valdión. ¿Sabes dónde se jugó este partido? Aquí en el Modelo. Este era el Nacional contra el Emelec. ¿En qué año fue este partido? Más o menos. ¿Qué habrá sido los años 78 por ahí? Y el arquero es el Ñato García. García es para mí el arquero, el que está aquí. ¿Y a qué partido corresponde esta foto? MLE Nacional. ¿En qué año? Ya, más o menos serán 79, será. Más o menos será el 79, más o menos será el 79, 76, más o menos. ¿De la selección del Ecuador? Ah, no, el Ñato García es. Claro, el Ñato García es. ¿Y se recuerda de qué partido, en qué partido se tomó esta fotografía? ¿A qué partido corresponde? MLE Nacional, claro. MLE Nacional parece que, sí, MLE Nacional. Aquí está Ñato García, estos son los jugadores de Nacional. Este no lo tengo como por el año de 72 más o menos. Más o menos por ahí, medio me recuerdo, por el 72. Como buenos aficionados al fútbol, todos los entrevistados nos dan detalles sobre nuestra fotografía de hoy, que nos ubica en la década del 70, pero, para ser exactos, la historia nos señala que fue captada en enero de 1973, cuando se estaba disputando la liguilla final del campeonato de 1972. Este fue el tercer encuentro de Emelec en esta fase decisiva, que se disputó en el Estadio Olímpico Atahualpa, en Quito, contra el Nacional. En un apasionante partido, el cuadro eléctrico empató a 2 con los militares y esta jugada del compromiso quedó grabada a través de esta imagen. Sí, lo presencié, claro. ¿Qué recuerda de ese partido? Fue un partido intenso, con el estadio completamente lleno y significó para Emelec el empate, prácticamente la obtención del título. Ahí vemos en la foto a Eduardo García, a la derecha, junto a él con el número 12, Rafael Pulga Guerrero. Este es Fausto, el Camión Correa, uno de los grandes goleadores del Nacional. El que está atrás puede ser Guillermo Echeverría o Juan Saeteros. Los 3 primeros mencionados disputan el balón, pero quien logra su cometido es el arquero de Emelec, el gran Eduardo, el Ñato García, quien fue uno de los artífices de este empate en Quito gracias a sus atajadas. Ese resultado llevaba el título de campeón al cuadro azul, pues ya había derrotado 5-1 a Barcelona bajo un fuerte aguacero. Luego venció 1-0 a El Nacional en Guayaquil, mas el empate en la capital sumaba 5 puntos y solo le faltaba un partido más, pues hay que recordar que en esa liguilla solo la disputaron estos 3 equipos.
El 24 de enero de 1973 se disputó el siguiente clásico del Astillero y Emelec solo necesitaba un punto para dar la vuelta olímpica en el Estadio Modelo, pero el cuadro canario ganó el partido 2-1. Y Emelec debe esperar a que se juegue la última fecha de la liguilla, que fue el último domingo de enero del 72. Barcelona le gana al Nacional en Quito y esa victoria de Barcelona automáticamente corona campeón a Emelec. Esa fue una de las ocasiones que Emelec ha sido campeón, pero no estuvo presente en el momento que se certificaba su triunfo en cancha. Así, el cuadro guayaquileño alcanzó en el campeonato de 1972 su cuarta corona de fútbol nacional, teniendo dentro de sus figuras al Ñato García, un arquero formidable que cumplía su segunda etapa en el equipo millonario. Pero antes de vincularse al cuadro eléctrico, el portero, nacido el 8 de marzo de 1945 en la pequeña ciudad de Colonia, en Uruguay, llegó por primera vez a Ecuador en 1965 a jugar un cuadrangular amistoso, defendiendo los colores del Peñarol. En ese corto torneo también participó Barcelona, 9 de octubre y Emelec. 3 años más tarde regresó al país para disputar un nuevo cotejo de comprobación, pero esta vez tapando para otro club uruguayo. Enfrentó a los azules y la impresión que dejó fue muy grata. Jugamos con el equipo Bellavista de Montevideo y es un partido que empatamos 0-0 gracias a que Bellavista traía un arquero que lo consideramos excepcional y que casi nunca habíamos visto, yo personalmente, un arquero extranjero de la categoría del que presentó Bellavista. ¿Quién era ese arquero? Eduardo García. Tuvimos conversaciones con los dirigentes de Bellavista. Yo era tesorero de la comisión de fútbol, Otón Chávez era el presidente, estaba en la comisión Munir Dazún, Antonio Bristo había, Tarquino Viteri, Enrique Márquez, y conversamos con los dirigentes y arreglamos para que García se quede tapando en Emelec. En ese año, el equipo guayaquileño estaba reforzándose para disputar la Copa Libertadores del 68, donde le tocó enfrentarse contra el Nacional de Quito y los clubes chilenos Universidad Católica y Universidad de Chile. Ya una vez contratado, el primer partido del Ñato fue un amistoso. Eduardo García debuta en Emelec un 11 de enero del 68 en un partido amistoso ante la selección de Checoslovaquia, en el Capuel. Y ese día García fue un espectáculo en el arco. Cumplió una gran Copa Libertadores. El 3 de marzo del 68 cumplió quizás la mejor actuación de García en toda su estancia en Ecuador. Usualmente se decía en aquellos tiempos, tapó hasta el viento. Eduardo García cumplió una gran actuación en el Olímpico Quiteño ante el Nacional y termina ganando Emelec 1-0 con un gol de Delgado Mena casi al final del partido. Esa victoria en Quito, más los empates en tierras chilenas y 2 empates más logrados en Guayaquil con el Nacional y la Universidad Católica, permitieron a Emelec clasificarse a la siguiente etapa de la Copa, convirtiéndose en el primer equipo ecuatoriano en superar la fase de grupos de la Libertadores. Esas páginas de éxito se escribieron con la presencia de Eduardo García en el pórtico eléctrico. Así, el uruguayo, que vino con la expectativa de jugar solo 3 meses, se quedó en Guayaquil hasta finales de 1969, fecha en la cual retornó a su país para vincularse al Nacional de Montevideo y al año siguiente fichó por el club Bellavista. De aquí, el destino nuevamente lo traería a tierras ecuatorianas. En el año 72, que fui nombrado presidente de la Comisión de Fútbol, con Munir Dazún viajamos a Buenos Aires a buscar refuerzos para la Copa Libertadores.
y se nos ocurrió ir a Montevideo a buscar a Eduardo García por la forma que él había tapado en Emelec, que era desde esa época era un fenómeno de arquero. Y fuimos a la casa de él, y en la casa de él nos dijeron que estaba en un boliche en la esquina. Fuimos a ese boliche y lo vimos a Eduardo que estaba comiendo una pizza. Dijimos, Eduardo, ¿cómo está hoy? ¿Cómo están? ¿Quieres irte al Ecuador? Yo con ustedes me voy al Ecuador, y me voy. Y se vino. García retornó para el campeonato de 1972. En ese entonces defendía el arco eléctrico otro uruguayo, Ramón Sousa Duarte. Sin embargo, en los entrenamientos, el ñato se ganó la titularidad y formó parte de ese gran equipo que ganó la 4ª estrella de Emelec bajo la dirección técnica de Jorge Lazo Logroño. En esa formación destacaban grandes figuras. Teníamos a Pedro Prospiti, teníamos a Storti, teníamos a Eduardo de María, a Lambert, a Félix Lazo, teníamos a Bayona, a Camacho, al Pulga Guerrero, a Memín Ortiz. Era un equipazo. Luego de este año, Eduardo García se quedó para siempre en Emelec, defendiendo los colores azul y plomo como jugador hasta mediados de 1979, cuando se retiró del fútbol profesional a la edad de 34 años para convertirse en el director técnico emelecista, una decisión tomada por el presidente de la Comisión de Fútbol de ese entonces, Omar Quintana. La designación fue muy criticada, pero dio resultados positivos, pues el equipo se consagró campeón del torneo nacional por 5ª ocasión bajo el mando del ñato. Con todos estos antecedentes, el arquero uruguayo, que luego se convirtió en técnico, comenzó a forjar su leyenda dentro del cuadro millonario. Luego del corte, conoceremos cuántos títulos levantó como jugador Eduardo García, su vida como dirigente deportivo y los inicios de su reconocido negocio en Guayaquil. Ya regresamos. La foto de nuestro programa de hoy nos lleva al Estadio Olímpico Atahualpa el 21 de enero de 1973, cuando Emelec disputó un decisivo partido con el Nacional. Ese día, Eduardo García fue figura con grandes intervenciones como la que vemos en esta imagen. El uruguayo llegó a Guayaquil en silencio, pero ya tenía una interesante trayectoria deportiva que empezó desde muy joven. A los 14 años de edad, ya era el arquero del combinado que representaba a su ciudad natal Colonia. Fue aceptado en el Peñarol de Montevideo y 2 años más tarde fue ascendido al plantel principal de ese club. Sus actuaciones eran tan destacadas que fue parte de la selección juvenil de Uruguay, de la categoría sub-20, que participó en el Sudamericano de Bogotá en 1964. García se consagró campeón de ese torneo, siendo el portero titular. Y su suplente, el que actuó como suplente en todo el torneo, fue Ladislao Mazurkiewicz. Pasó el tiempo, Mazurkiewicz sería arquero de Uruguay en los mundiales de Inglaterra, de México y de Alemania. Ese pequeño detalle mostraba la calidad del joven arquero. Sin embargo, un imprevisto de la vida frenó el vertiginoso ascenso de la carrera del ñato. Y se lesionó en esa época, las lesiones de los meniscos
eran para 6, 8 meses, no era para un mes como es ahora. Subió el reserva de él, que era Mazurkiewicz. Mazurkiewicz se quedó en la portería de Peñarol y en la selección uruguaya, un puesto que le hubiera tocado a García. Para ese entonces ya había logrado su primer título nacional con el Peñarol, en 1962, éxito que repitió en los campeonatos de 1964 y 1965. También formó parte del equipo aurinegro que ganó la Copa Libertadores del 66 y la Copa Intercontinental del mismo año. En 1970 vuelve a coronarse campeón del fútbol uruguayo con Nacional de Montevideo y sus 2 últimos títulos como jugador fueron con Emelec en 1972 y 1979. En el equipo azul actuó en 308 partidos por campeonato nacional y en 14 por Copa Libertadores. Su cariño por el país lo llevó a nacionalizarse y su destreza en el arco le sirvió para ser llamado al seleccionado ecuatoriano. El paso por selección de Eduardo García no fue muy largo, fue menos de un año porque en aquella oportunidad no se jugaba tanto como ahora. Las eliminatorias eran en grupos, se jugaban 4 partidos, 6 partidos máximo. Comenzó atajando algunos partidos amistosos, jugó en Uruguay, jugó contra Colombia, contra Venezuela, y ya en las eliminatorias el cuerpo técnico determinó que el titular fuese Carlos Omar Delgado, el Bacán Delgado, pero a García le toca atajar en Lima por eliminatorias. Ya Ecuador prácticamente eliminado, pero le tocó atajar el partido eliminatorio en Lima un 12 de marzo del 77. Sin duda, un gran palmarés deportivo, fruto de su excelente comportamiento profesional y su calidad humana. El ñato siempre es recordado por su amabilidad, su deseo de ayuda y en ocasiones hasta su desprendimiento económico. De ahí que una de las anécdotas más recordadas data de su adolescencia, cuando recién comenzaba en el fútbol. En su primer contrato con Peñarol lo obtuvo a los 16 años, 17 años, un entrenador europeo, que no me recuerdo su nombre, lo vio jugar en un entrenamiento contra el equipo primero y ordenó que le hagan el primer contrato. No sé cuánto era el contrato, pero con su primer contrato recibió un dinero y lo primero que hizo fue irse a comprar electrodomésticos, televisor, refrigeradora, cocina. Y alquiló una camioneta para llevarse todas estas cosas a su pueblo, Colonia. Y al llegar no le sirvió nada de lo que había comprado porque no había energía eléctrica. Su deseo de ayudar no solo lo mostraba con sus seres queridos, sino también se evidenciaba en el club, pues su amor por Emelec lo llevaba a realizar sacrificios. Esa faceta lo resaltan los dirigentes y uno de ellos es Omar Quintana, quien tuvo uno de sus primeros contactos con García en 1978, cuando estaba definiendo el tema salarial de los jugadores antes del inicio de esa temporada. Cuando llegó el turno de él, para saber cuánto quería ganar, le pregunté, señor García, ¿cuánto usted desea ganar? Y él me dijo claramente, lo que usted me quiera pagar. Y si tengo que jugar gratis, estoy dispuesto a jugar gratis. Bueno, me quedé sorprendido porque no era costumbre decir eso. También demostró su valentía y tesón en la cancha. Los más claros ejemplos fueron en un partido por campeonato nacional y otro por Copa Libertadores. En ambos casos, chocó con Carlos Torres Garcés y resultó con heridas en la cabeza, que tuvieron que ser suturadas. Pero él no salió del campo. Le pusieron una venda y siguió jugando. Luego de su paso como jugador y director técnico, comenzó la nueva faceta del ñato, como dirigente azul. Su primera intervención directiva la realizó en 1988, año que Emelec se consagró campeón del fútbol ecuatoriano. García
aportó con la contratación de 3 uruguayos: el portero Javier Valdriz, el volante Miguel Falero y el delantero Rubén Beninca, que fue el goleador millonario con 17 anotaciones. Es el grito que se escucha en el estadio. Es el grito de mi corazón. De ahí, el ñato fue designado presidente de la Comisión de Fútbol de Emelec en 1996 y volvió a la directiva azul con la administración de Nasib Neme en 2009, siendo parte del tricampeonato del 2013, 2014 y 2015. Así, Eduardo García cerró un círculo perfecto en Emelec, pues se destacó como un jugador referente, luciendo varias veces la banda de capitán. Luego, como director técnico, logrando enrumbar al equipo en 1979 para ser campeón luego de 7 años de sequía de títulos. Y después, como dirigente. Por ello, el ñato ocupaba un espacio estelar en la historia azul y en las páginas de gloria del club porteño. Porque los años que le brindó García al Emelec, más aún el cariño que ha sentido por la camiseta del Emelec, no lo han sentido muchos jugadores extraordinarios que ha tenido el Emelec. Porque hay muchos que se formaron en el Emelec. Él no se formó en el Emelec. Hay muchos que se formaron en el Emelec, pero en un momento determinado, por cualquier desaveniencia, se sacaron la camiseta del Emelec y se pusieron la camiseta de otro club. Él nunca hizo eso. Él comenzó en el Emelec cuando estuvo en el Ecuador y terminó en el Emelec. Es un ícono, es una leyenda. No conozco quienes hayan logrado reunir la historia, toda la historia de Emelec en una sola persona. Han habido muchos dirigentes que han logrado salir campeones, que han logrado formar parte del club en sus momentos, en sus mejores momentos, en sus momentos de éxito, sea deportivos, institucionales. Pero Eduardo el ñato García formó parte de los momentos de éxito de Emelec en todas las escalas, como jugador, como entrenador y como dirigente. Entonces, no creo que nadie en el club reúna esa historia. En otros ámbitos de su vida, García también fue un gran empresario que tuvo la visión de abrir un negocio que combinara sus conocimientos y cultura uruguaya con el gusto de la gente ecuatoriana, naciendo de esta forma La Parrilla del Ñato, un restaurante de carnes asadas y demás delicias gastronómicas. El primer local lo abrió en la ciudadela Urdesa de Guayaquil en 1980. La idea surgió de sus momentos de jugador y técnico, cuando el equipo azul se reunía para disfrutar un asado como una forma de convivencia y esparcimiento. Con el pasar de los años, La Parrilla del Ñato se ha convertido en un lugar representativo del puerto principal, pero el negocio, al igual que García, está vinculado al fútbol. Y siempre nos reuníamos ahí, toda cuestión de Emelec siempre fue en La Parrilla del Ñato, hasta últimamente, hasta el partido con Argentina, Ecuador, que hubo en Buenos Aires, que nos invitaron la Presidencia de la República a ver el partido allá, a la dirigencia del Emelec y a muchos jugadores del Emelec. Terminamos eso y fuimos a dar La Parrilla del Ñato a algunos dirigentes a conversar con el ñato. O sea, era una
no era una amistad, era una hermandad que existía. Es tan fuerte la vinculación del negocio con Emelec que fue considerado como un proveedor estratégico para conseguir el campeonato del 2014. Finales con Barcelona decidimos de última hora, por esta paranoia que a todos nos atrapa, que sea la parrilla de Ñato que le dé la alimentación a los jugadores durante la concentración, en los días previos y en el día previo al partido. Así que Ñato siempre me decía, en la celebración nos decía, salimos campeones por la parrilla de Ñato. Era una forma de meterle un poco de alegría al momento. Sin embargo, el negocio se convirtió en un lugar del fútbol en general, donde delegaciones de clubes extranjeros y hasta de selecciones han llegado para conversar sobre deportes y departir un buen momento. En la actualidad, la parrilla cuenta con 5 locales distribuidos por varios sectores de la ciudad, más uno adicional en San Borondón. Luego del corte, conoceremos la gran pasión del Ñato que transformó su vida, detalles de su adiós y la forma como la dirigencia azul tiene previsto reconocer el legado del gran uruguayo ecuatoriano. Enseguida retornamos. El protagonista de nuestro programa de hoy es Eduardo "El Ñato" García, un fabuloso arquero que paseó su talento por varios estadios de Uruguay, Ecuador y otros países sudamericanos. Contratado por Emelec y que se enamoró de Guayaquil. Aquí se casó, formó su familia, abrió un negocio y hasta se nacionalizó ecuatoriano. Prácticamente, su vida la hizo en el puerto principal, donde además experimentó una transformación de carácter espiritual cuando una persona comienza a enseñarle en su casa el estudio de la Biblia. Ahí inició una pasión por Jesucristo que lo llevó hasta la Iglesia Evangélica Galilea, ubicada en Urdesa. Yo recuerdo cuando lo bauticé y tenía a un montón de melecistas allí que estaban cerca de él, que trajeron hasta un tambor y cantaban, y ya lo es. El Ñato se sintió un poco incómodo, no teníamos mucha confianza todavía, entonces me decía él, perdone pastor, perdone este ruido. No, le digo, yo también lo estoy disfrutando. Pero el Ñato empezó aquí. Desde ese día, la prédica fue parte esencial de la vida de Eduardo García, a tal punto que él mismo señalaba que primero estaba Jesucristo, luego su esposa y sus hijos, después Emelec y posteriormente la parrilla. Esta nueva etapa la comenzó sin mucha instrucción. Por ello, en la Iglesia Galilea siempre se comentaba que la prédica del Ñato estaba dirigida por el Espíritu Santo, pero él también continuó preparándose con la enseñanza de la Biblia. La prédica lo llevó a varios lugares del país. Hasta en las reuniones empresariales hablaba de temas religiosos dentro de su familia y en su entorno de amigos. Su vida fue una vida de constancia. La vida de Eduardo no fue nunca de declives espirituales. Siempre estaba lleno de gozo. Su frase favorita cada vez que alguien le preguntaba cómo estás es el problema que yo tengo. No puedo estar mejor, decía él. Y ponía siempre a Dios como la causa de su gozo, aunque pasaba por problemas, como todos los seres humanos, y tenía que librar ciertas luchas de la empresa, las dificultades del equipo también. Sin embargo, siempre mantuvo su corazón y su fe puesta en alto. Un hombre lleno de una fe realmente extraordinaria. Al conocer a Eduardo García te das cuenta que ahí estaba concentrado el bien.
era el bien personificado. Eso es lo que yo puedo resumir de él. Esta trayectoria le permitió ser elegido en 2003 líder del Ministerio de Hombres Fieles y con él cambia la visión de servicio a la comunidad de este grupo. Se organizan varias jornadas médicas en lugares de gran necesidad y junto con estas brigadas llevaba el mensaje de la palabra de Dios. Todos salieron por fe. Abraham lo hizo por fe, Josué lo hizo por fe, Sara lo hizo por fe, Caleb lo hizo por fe, Sansón lo hizo por fe, los apóstoles lo hicieron por fe. Vos y yo lo vamos a hacer por fe. En ese entonces también participaba el doctor Eduardo Alcíbar, integrante de una reconocida clínica de la ciudad. Además, formó una gran amistad con el ex presentador de noticias, el también uruguayo Eduardo González, quien profesaba la misma fe. Entre la prédica de la palabra, la convivencia familiar, las actividades como dirigente de Emelec y su negocio, se desenvolvió Eduardo García hasta su muerte el 26 de febrero de 2016. Una lamentable noticia que sorprendió a todo el entorno futbolero nacional, a la comunidad guayaquileña y hasta a sus amigos cercanos. Aproximadamente unos 3-4 días antes, diciéndome, estoy con un problema respiratorio que es crónico y me lo estoy atendiendo y tengo ganas de estar ya sano para poder reincorporarme. Me escribía él como que si estuviera hablando, lleno de ánimos, lleno de pasión. Así que espérame que pronto voy a estar otra vez contigo. Hasta que ese día recibimos el mensaje de su hijo que nos decía que su papá se había puesto mal, me llamó por teléfono, yo iba con mi esposa en el carro, entonces supimos que iba a la clínica y desviamos nuestra ruta y nos fuimos a la clínica, pero cuando llegamos ya el niñato acababa de fallecer. Su adiós congregó a sus seres queridos, a cientos de hinchas eléctricos, a dirigentes, al periodismo deportivo y un sinnúmero de personas. Y como no podía ser de otra manera, su cuerpo visitó por última vez el estadio George Capwell, donde se levantó una capilla ardiente en la cancha a pesar de la llovizna de ese día. Ahí, entre cánticos, se recordó y agradeció al ñato por sus atajadas y sus grandes actuaciones bajo los 3 palos. El pueblo emelecista lo despidió con tristeza, pero como se lo merecía, como un grande. Además, su nombre quedará perennizado en el estadio Capwell por decisión de la actual dirigencia. Se decidió que en el edificio de San Martín se llame Eduardo ñato García, el edificio nuevo. Y se ha contratado a un proyectista para que diseñe lo que si sea mural o sea busto o lo que fuere, se implementará para personificar la imagen del ñato en el edificio. Así, los nuevos jugadores del bombillo y los jóvenes hinchas preguntarán quién fue Eduardo García y los mayores le contarán la historia de este excepcional uruguayo ecuatoriano que a pesar de sus títulos ganados y recorrido futbolístico logrado en Uruguay, vino humilde a Ecuador a forjarse una nueva historia, a ganarse la titularidad y a dar ejemplo. Lo recordarán tal como lo hace actualmente la gente eléctrica. García para mí ha sido como jugador, como persona, como amigo, como entrenador, como dirigente, un ejemplo en toda forma. Su comportamiento fue el comportamiento de un hombre de valía, de un hombre de bien. La verdad que yo no tengo palabras porque con García me ha unido una amistad desde el año 68. El ñato es de esas personas que no solamente dejan buenas huellas en el camino dignas de ser seguidas,
sino que deja detrás de sí él un aliento inspirador para muchos, y yo me cuento entre ellos, para entender que nada vale más que seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, de honrarle a Él y de servirle. Entonces esta partida del ñato, aunque muy dolorosa, y muchos lo extrañamos en verdad, sin embargo dejó un legado no solamente, insisto, de ejemplo, sino un legado de alta motivación. Esto es también parte de las razones por las cuales yo digo que quien conoció a Eduardo Ñato García conoció a una persona extraordinaria. Por ello, años atrás, en una elección de un medio de comunicación, fue designado como el mejor jugador de Emelec de todos los tiempos. Algunos concuerdan y otros no, pero no cabe duda que el ñato está en el podio. Y muchos echarán de menos su sonrisa, sus palabras de aliento, sus ideas y sus graciosas anécdotas. Lo extraño, más que lo voy a extrañar, lo extraño. De verdad lo extraño. La próxima semana, una institución educativa alcanzaría la más alta distinción académica. De sus aulas saldrían importantes figuras del periodismo ecuatoriano. ¿En qué año y lugar fue tomada la foto? ¿Y qué cambios enfrenta en la actualidad? Usted lo descubrirá en nuestro programa Álbum de Fotos, el siguiente sábado a las 15 horas, aquí en Canal 1. Álbum de Fotos fue presentado con el auspicio de